Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Guzmán y el día de hoy, junto a mi compañero Joan Steven Montero, presentamos Poligonal Cerrado. Iniciemos primero con la topografía, la cual es una disciplina cuya aplicación está presente en la mayoría de actividades humanas que requieren tener conocimiento de la superficie del terreno donde tendrá lugar el desenvolvimiento de esta actividad. En la realización de esta obra civiles tales como acueductos, canales, vías de comunicación, embalses, entre otros, en la elaboración de urbanismos, en el catastro de campo militar, así como en la arqueología y en muchos otros campos. Bueno, la poligonal es uno de los procedimientos topográficos más comunes. Las poligonales se usan generalmente para establecer puntos de control y puntos de apoyos para el levantamiento de detalles y elaboración de plano, para el replanteo de proyectos y para el control de ejecución de obras. Una poligonal es una sucesión de líneas quebradas, conectadas entre sí en los vértices. Para determinar la posición de los vértices en una poligonal en un sistema de coordenadas rectangulares planas, es necesario medir el ángulo horizontal en cada uno de los vértices y distancias horizontales entre los vértices consecutivos. Este método permite controlar la precisión del levantamiento topográfico y consiste, como su nombre lo indica, en iniciar la poligonal en un punto y terminarla en el mismo punto. Generalmente se hace midiendo ángulos observados. Si el giro se hace en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo que se mide corresponde a los ángulos externos de la poligonal, y si es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, son ángulos internos. A diferencia de la poligonal abierta, donde una línea poligonal es abierta cuando los extremos no coinciden en el mismo punto, es decir, si trazamos la línea empezamos por un extremo y terminamos de dibujarla en otro punto diferente. Pues podríamos decir que es la diferencia entre la poligonal abierta y la poligonal cerrada, la cual mi compañera a continuación explicará más a detalle el proceso y se podrá evidenciar una diferencia mayor. Hola a todos, mi nombre es Johan Esteban Montero Cañón. Vengo a presentar, como lo había dicho mi compañero, el tema de la elaboración de una poligonal. Para empezar, quiero dividir este proceso en dos subtemas, como lo son el cálculo de terreno o el procedimiento para el levantamiento en terreno y el procedimiento para el cálculo en oficina. Ahora bien, para la elaboración de una poligonal cerrada en terreno es necesario cumplir con algunos pasos, por ejemplo, la planificación. Esto quiere decir que antes de salir a hacer las mediciones en campo es necesario planificar la ruta y los puntos de la poligonal. Para eso se debe considerar la accesibilidad, la visibilidad entre los puntos y con cualquier obstáculo que pueda haber para la toma de las medidas. Ahora bien, después se procede con el marcado de puntos. eh, Esto se hace por medio de estacas o estaciones para definir y establecer los puntos desde los cuales se va a tomar la poligonal. Luego se procede con la medición de distancias. Esto se puede hacer por medio de cintas métricas o estaciones totales para tener las distancias de los lados de la poligonal. Luego se procede a la medición angular, que se hace por medio del teodolito o estaciones y que se establecen los ángulos de los puntos anteriormente eh, determinados. Y por último, se hace el registro de datos de todos los valores obtenidos durante el proceso en la cartera de campo que se explicó videos anteriores. Ahora bien, en el proceso de oficina se procede al cálculo de las coordenadas. Esto se hace por medio de otros pasos. Primero se procede al cálculo del error. Eh, para efectos de este video nos vamos a basar en el libro de la topografía de Torres y Villate. Primero se procede al cálculo del error, eh, que está dado por la siguiente fórmula, en la que A es igual
al valor de la aproximación del teodolito. Hay teodolitos que tienen aproximación al segundo y otros que tienen aproximación de 5 segundos, etcétera, etcétera, depende de la precisión del teodolito. Para levantamientos de poca precisión se multiplica por n, que es el número de lados de la poligonal, y para levantamientos de alta precisión, a es otra vez la aproximación del teodolito por la raíz de n, que es n es el número de lados de la poligonal. Luego se procede al cálculo del error angular, que se da por la diferencia entre la suma teórica de lados de la poligonal, que está definida por la fórmula n más menos 2 por 180. Se utilizan más si la medición de ángulos fue por ángulos exteriores o menos 2 si fue por ángulos interiores. Este valor teórico se le resta el valor de la medición de los ángulos en campo. Este error no puede ser superior a la precisión anteriormente calculada con la fórmula anteriormente dicha de a por n o a por raíz de n. Luego se procede a repartir el error mínimo de ángulos con el valor teórico y el valor de campo. Se reparte este error. Este error se reparte de la siguiente forma, y es el valor teórico menos el valor real, y a este valor que da el resultado se divide entre el número total de ángulos, y ese valor se le suma a cada ángulo por igual. Luego se procede a hacer el cálculo de las proyecciones, que es al cálculo de rumbos y azimudes, que se realiza por una fórmula que se vive en poligonal abierta, pero que se utiliza también para poligonal cerrada, que es azimude anterior más el ángulo observado, y si esta suma da más de 180 se le resta menos 180, y si da menos de 180 se le suman los 180. Luego de tener la azimut y el rumbo, se multiplica por el seno o coseno, la distancia por el seno y coseno de la proyección del azimut, para tener la proyección tanto en nortes como en estes. Después de tener estas proyecciones se procede a hacer el cálculo de el error de cierre. ¿Cómo se calcula este? Para nortes está dado por la sumatoria de nortes menos la sumatoria de sures, y para estes está dado por la sumatoria de estes menos la sumatoria de oestes. A estos resultados se les llamará omegas. Entonces, el omega de sures y el omega de estes se le realiza un teorema de Pitágoras para determinar el error de cierre de la poligonal. ¿Cómo se hace esto? Entonces sería la raíz del omega de sures al cuadrado más la raíz del omega de estes al cuadrado. Esto nos determina el error de cierre de la poligonal. Para determinar también la precisión. La precisión está dada por la longitud de la poligonal entre el error de cierre, y nos da el cálculo de la precisión de la poligonal. Luego se procede al ajuste de la poligonal, que no es más que ajustar las proyecciones para que el cierre del polígono sea exacto, o sea, desde el punto de inicio termine en el mismo punto de inicio. Esto se hace por dos métodos. Por efectos de este video se va a explicar el método A, que en mi opinión personal es mucho más sencillo. Para el método A se utiliza el omega de nortes o de sures sobre la sumatoria de nortes más la sumatoria de sures, y en el caso de los oestes es omega de estes entre la sumatoria de estes más la sumatoria de oestes. Esto nos da, por la respectiva proyección, esto nos da el ajuste de la poligonal, que también se puede hacer de otra forma, que es con el factor de corrección, que es el omega de estes y oestes entre la longitud total de la poligonal, y esto nos da el factor de corrección. Este factor de corrección se multiplica por cada lado de la poligonal. Este es el método B.
Y por último, se calculan las coordenadas que desde la coordenada inicial se le suma la siguiente coordenada y a esa coordenada resultado se le suma la siguiente y a ese resultado se le suma la siguiente. Esto se realiza por el método del socialista, que es con el valor de factor de corrección obtenido eh, a la proyección calculada primero se corrige esa proyección por medio del método del socialista, como dije anteriormente, que es a la proyección que tiene más, o sea, si a los sures tienen más, se le restan y si los nortes tienen menos, se le suman. ¿Para qué? Para que al momento de cerrar la poligonal llegue al mismo punto de inicio. Luego se calculan las coordenadas, como anteriormente dije. Desde de la coordenada inicial se le suma la proyección de la coordenada de la primera coordenada, luego se le suma la proyección de la primera coordenada a la proyección de la segunda coordenada y así sucesivamente hasta llegar al inicio.